Vale, ahora sí. Bueno, permítame primero agradecer a los ponentes esta mañana. Las ponencias han sido espectaculares y también a la organización y, por supuesto, también a todos los que han participado en nuestro grupo. Ha sido muy enriquecedor y aquí están algunas de las conclusiones más importantes de lo que hablamos, ¿no? Algunos de nosotros pensamos que en lugar de, más que de ética, deberíamos hablar de integridad académica, también como algo que tiene que tener su propia entidad dentro de lo que es la discusión global del panel, ¿no? Entendiendo la integridad siempre como parte, un subconjunto de la ética. También se sugirió que podemos utilizar para limitar los sesgos que nos proporciona la IA o los propios trabajos de los estudiantes o los nuestros también. Podemos pedirle a la IA que identifique cuáles son esos sesgos, si es que existe alguno, ¿no? También discutimos sobre si nosotros como universidades que utilizamos herramientas de IA somos responsables de que esas herramientas que estemos utilizando se hayan desarrollado siguiendo pues, ciertas metodologías, ciertos recursos, ¿no? Como la mano de obra barata, como si fuéramos una Zara convencional, ¿no? O un Mango, ¿no? Es decir, si se nos aplican las mismas restricciones que a ellos, ¿no? Más que de ética, igual que decía un ponente esta mañana, deberíamos dar un pasito más allá y hablar de una regularización formal, ¿vale?, sobre el uso de la IA. Aquí estamos a expensas primero de que lo apruebe Europa, ¿no?, y después se hagan las transposiciones nacionales correspondientes, pero ese debería ser nuestro objetivo a algún plazo razonablemente corto. Como esto cambia cada 6 meses, pues habría que darse prisa, ¿no? También se comentó que hay que enfocar el uso de la IA para mejorar lo que es la retención de estudiantes, ¿no?, y lo que es la hiperpersonalización de los recorridos formativos, ¿no?, la adaptación curricular. Por supuesto, no podemos perder de vista todo lo que es la seguridad y la confidencialidad de los datos, de los cuales también somos responsables, y todo el uso de la IA que hagamos tiene que ir en consonancia con todo lo que es las obligaciones normativas al respecto. Debemos fomentar, nunca prohibir, o bajo ningún concepto prohibir el uso de la IA, sino fomentar la integración de la IA en el día a día de la formación del estudiante y sobre todo la concienciación global de toda la universidad, de la comunidad universitaria, enfatizando en el desarrollo del espíritu crítico, especialmente por parte de los estudiantes, ¿no?, para que cuestionen no solo lo que dice el profesor, sino lo que le dice la IA en cada momento, ¿no? También pues, se comentó sobre cómo se emplean en los procesos de selección de estudiantes, de calificación, el sistema de calificaciones, ¿no? Pues que hay que tener cierto cuidado con las rúbricas, con ese tipo de cosas, que los estudiantes las pueden utilizar también para autocorregirse y ese tipo de historias, ¿no? También comentamos, vale, y aquí hubo distintas opiniones sobre si el profesor se puede creer que está en entredicho su autoridad o sus conocimientos, ¿no?, y que a lo mejor es un ataque a la autoestima cuando un estudiante viene con algo que ha generado, que ha dicho la IA, ¿no?, que a lo mejor no entiende el estudiante, pero como lo dijo la IA, pues le da un rango de verisimilitud mayor que a lo que pueda decir un profesor. Bueno, tenemos que estar preparados para eso, es decir, es una fuente de crítica adicional que nos puede venir bien más que lo contrario, ¿no? Sobre la siguiente pregunta, ¿cómo podemos garantizar la equidad y evitar sesgos en el uso de la IA en la evaluación y retroalimentación de los estudiantes? Pues, en principio, usarlo siempre como un copilot, es decir, nunca como un sistema autónomo, sino como algo que nos asiste, nos ayuda en la toma de decisiones y un poco para acelerar el trabajo, pero siempre con lo que decían esta mañana del freno de mano también, ¿no? Ayudar a hacer seguimientos, cálculos, ayuda a la evaluación continua, pero no dejar lo que les acaba de decir. Estamos de acuerdo
mayoritariamente que es bueno que las universidades desarrollen una guía de buenas prácticas y sobre el uso de la IA en todos los ámbitos universitarios, no exclusivamente docentes, ¿no? No identificamos comités en ninguna de las universidades que estábamos representadas ahí que existan a día de hoy exclusivamente o especialmente relacionados con la IA, y es algo que a lo mejor convendría echarle ya un pensamiento y crearlos, porque es una buena forma de que la gente sepa a qué enfrentarse y sobre todo homogeneizar el comportamiento en todos los ámbitos dentro de la universidad, ¿no? Y controlar sobre todo que se le está haciendo un uso responsable y coherente y con los objetivos que define cada universidad, ¿no? La última pregunta: ¿cuáles son los límites del uso de la, si es que existen, y cuáles son? Entendemos que los límites son los éticos, que el propio comité al que hacía referencia antes debería definirlos, pero que tiene un trabajo que es complicado porque es algo que evoluciona con demasiada rapidez y que, bueno, todavía hay mucho que explorar en ese aspecto. En ese aspecto no podemos definir cuáles son los límites cuando todavía no sabemos dónde va a acabar esto, ¿vale? Porque tiene una curva que está siendo exponencial y no sabemos dónde está el límite realmente, ¿no? Tampoco podemos ponerle unos límites que estén solo dentro de la universidad y que después el estudiantado, por ejemplo, tenga acceso fuera en el hogar o en otros entornos a una serie de herramientas y capacidades que nosotros nos autoimponemos que no queremos poner, ¿sabes? Que no queremos usar. Entonces tampoco le vemos demasiado sentido, ¿no? Tenemos que ir en paralelo con el uso cotidiano de la IA ya en este caso, ¿no? Identificamos un límite claro, ¿no? Que es el límite económico, ya se comentó esta mañana, ¿no? Y sospechamos que todo el uso gratuito o semigratuito que nos están dando nos están cebando para darnos el palo, igual que nos están dando con los datos, ¿no? Eso va a marcar diferencias entre universidades ricas y universidades pobres, universidades grandes, universidades pequeñas, ¿no? Pero tenemos que saber que eso probablemente sea eso lo que vaya a pasar y debemos estar preparados para afrontar eso, identificarlo y en la medida de lo posible tomar medidas, ¿no? Y también una última idea, pues que debemos introducir el uso de la IA de forma gradual en todo nuestro sistema de información, en toda nuestra operativa de la propia universidad. Y cuanto más rápida sea esa integración, pues en principio mejor, ¿vale? Nada más, solo agradecerle a los que han participado nuevamente sus aportaciones, que yo creo que son muy valiosas. Yo, Abraham, quería un apunte rápido. En el caso del comité de IA, en la Universidad de Deusto sí que tenemos un comité de IA, un comité transversal. Lo digo por si alguien tiene interés o le sirve de ayuda. Y ahí pues lo que estamos trabajando es justamente en la parte de las implicaciones éticas del uso de la IA en las universidades, al mismo título, y luego cómo podemos acompañar en formación y concienciación a la comunidad universitaria en su conjunto, tanto al profesorado como a los investigadores. Entonces, bueno, es un proyecto que empezó, pues yo creo que lleva unos meses y los resultados están siendo buenos. Pero, como digo, es muy inicial. Entonces, si alguien estuviese interesado en esta iniciativa, pues encantado de poderla compartir. Pasamos al grupo Game Boy, que en primer lugar también me gustaría agradecer a todos los que habéis participado porque ha sido muy activo, ha habido mucha discusión. En realidad solo hemos podido encarar un par de preguntas de las que teníamos preparadas porque realmente ha sido muy intenso y muy interesante. Para empezar, César ha preparado un WooClub para entender quién estábamos en la sala.
éramos básicamente aproximadamente un 60% de PDI y un 40% de PTGAS. Y luego un par de preguntas también de... no se ha actualizado. No sé si salgo un momento a ver si la actualiza. La refresco, supongo que lo... No. Qué raro. Ahora sí, ya la tenemos. Sí. Disculpad. Para también entender realmente cuál es la situación actual, la siguiente pregunta era si habíamos utilizado alguna herramienta de IA generativa alguna vez. Lo que veis aquí yo creo que es bastante interesante tenerlo en cuenta, que es que el uso predominante, la experiencia que tenemos predominante es el uso personal. Y que, lógicamente, hay que tener en cuenta que el uso personal es muy distinto al uso que necesitamos hacer en el entorno profesional, digamos, y que, por tanto, hay mucho recorrido por hacer aquí todavía, que luego sale en las otras conclusiones en las que tenemos ahora. Y la otra también que para posicionamiento es, ¿tiene ya mi universidad desplegadas herramientas basadas en IA que podamos utilizar? Y como veis, la gran minoría es la que sí que tiene herramientas integradas en sus sistemas. Luego, unos pocos más tienen herramientas disponibles, aunque no integradas, y la gran mayoría no tiene herramientas, pero ha dado algún curso o formación. Luego hay también los casos en los que no tiene ni herramientas ni se ha dado cursos. Y aquí entramos ya a las preguntas, digamos, con más contenido cercano. La primera era cuáles son los posibles beneficios de utilizar la IA en la enseñanza y el aprendizaje universitario. Entonces, aquí el ejercicio que se ha hecho es pedirle a ChatGPT qué proponía y salían 8 puntos, que son los que están aquí, y lo que se ha hecho en el grupo es priorizarlos. Y la priorización que ha salido es esta. En primer lugar, la personalización del aprendizaje, seguido de la automatización de los procesos de gestión, el análisis de datos e identificación de patrones de rendimiento de los estudiantes, la retroalimentación inmediata, la mejora del rendimiento de los estudiantes, el aumento de la disponibilidad, la mejora del compromiso y motivación de los estudiantes y la detección del plagio. Como decía, estos son los 8 puntos que ha propuesto ChatGPT. Entonces, basados en estos puntos, ha habido una discusión bastante interesante e intensa, que una de la discusión, yo diría que el resumen es que se ha echado a faltar la generación de contenidos docentes, que no aparecía explícitamente en los puntos propuestos por ChatGPT. Como una de las posibles ventajas importantes es la redistribución del tiempo desde el punto de vista del estudiante, sobre todo, que debería permitir, digamos, tener más tiempo para aprender, que se lo quita por ejemplo, de preparar apuntes, de hacer tareas, digamos, más repetitivas, y la mejora de los soft skills. Habrá que ver el efecto de la motivación y el rendimiento. Actualmente estamos en un punto en el que el factor novedad es muy importante, y una vez esto desaparezca habrá que ver, y basado en datos reales, cuál es el efecto real. Está claro que es una posible mejora, pero habrá que ver cómo se materializa. Y finalmente, otro punto que luego entraremos mucho más en detalle es la metodología docente, que tiene que modificarse, tiene que adecuarse para poder materializar esos posibles beneficios de la IA. Sin ese cambio de la metodología docente será muy difícil que eso se consiga. César. Gracias, Gonzalo. Y a raíz de este debate que empezó a ser ya bastante evidente que la gente estaba muy interesada en la parte docente, nos pasamos a la pregunta de cuál es el papel del profesor en la implementación de la IA en la clase y cómo podría evolucionar su rol. Entonces, ahí es donde nos dividimos en grupos para poder debatir en grupos más pequeños, y hemos sacado algunas conclusiones que ahora os voy a comentar. También comentamos algunas de las propuestas que tenía ChatGPT a esta pregunta de cuál iba a ser el rol del profesor en la docencia con la IA. Entonces, lo interesante es que... esto sería interesante. Voy a empezar por la última porque veo que la vais a leer y como no sale poco a poco, la propuesta que hacía ChatGPT es esa, aparte de otras muchas, pero esta me hacía gracia sobre todo el orden
en el que la proponía. Decía, los profesores podrían colaborar con la IA. O sea, no la IA podría colaborar, sino tú profesor, puedes echarme una mano, ¿no?, amablemente, en escenarios de enseñanza conjunta en los que la IA, que soy yo, voy a ocuparme de todo, ¿vale? Voy a hacer la instrucción, la evaluación, la retroalimentación y la tutoría en tiempo real, ¿vale? Y tú, si acaso, pues, oye, orientas un poco, interpretas algo y, pues, sí, el material al que yo no llegue, que ya llegaré, pues tú que profundizas más, pues ya profundizas, ¿no? Entonces, esto me hacía mucha gracia el orden, ¿no? Esto da miedito. Bueno, fuera de este detalle, que no es menor, en los grupos de debate, como veis, había como 8 grupos, ¿vale? Entonces, hemos recogido las cosas que han sido más transversales de todos estos grupos, ¿no? Y han sido la necesidad de cambiar la metodología docente, como ha dicho antes Gonzalo, en especial la evaluación. Luego que el rol del docente pasa de ser un mero transmisor a ser guía, a dar seguimiento al estudiante. La parte de necesidad de la formación en IA por parte de los docentes. Y luego formar al estudiante en el pensamiento crítico y en otras soft skills, ¿no? En ver cómo lo que la IA le proporciona al estudiante, cómo puede valorarlo de forma crítica. Y también formar a ese estudiante en un correcto uso de estas herramientas de IA, que primero hay que formar al docente para que el docente pueda formar al estudiante, por supuesto. Y esto ha sido un poco lo que hemos estado debatiendo. Me uno a las felicitaciones y agradecimientos que ha hecho Gonzalo a este estupendo grupo del taller 2 de Game Boy, que lo hemos pasado muy bien, y muchas gracias. Bueno, ahora. Bueno, nosotros, Miguel y yo, hemos coordinado el taller 3 del disquete de 3,5, aunque ambos somos de la generación del disquete 5,25. Pero bueno, como decía... Habla por ti, Aida, habla por ti. Como decía Senén, quizás por eso vamos a aplicar mejor la inteligencia artificial que los de 3,5. Yo viví alguna tarjeta perforada también, ¿eh? Entonces, pues bueno, nuestra dinámica de grupo ha sido en plan asambleario, en fin, todos compartir, mesa redonda, compartir todo, responder a las preguntas, y hemos tomado unas anotaciones que va a resumir Miguel. Muy bien, muchas gracias. Habíamos estructurado lo que sería la sesión en 3 preguntas. Una primera pregunta que complementa un poco lo que se han hecho en otros talleres, que la inicial sería: ¿cuáles son limitaciones y debilidades de la inteligencia artificial en términos de precisión, comprensión contextual y respuesta adecuada? Se abrió un pequeño debate en el grupo, que se inició con un caso práctico que nos contaron los compañeros de SADE del uso de la inteligencia artificial en el helpdesk, para sobre todo el uso, lo que sería para los agentes del CAU, del Centro de Atención a Usuarios, y bueno, detectaron limitaciones en el ámbito sobre todo de la heterogeneidad de las aplicaciones que no eran interpretables por parte de la inteligencia artificial, detectando que, bueno, en este caso, por ejemplo, que es un caso muy concreto, la interpretación de las imágenes no tenía la suficiente madurez como para conseguir los resultados que precisan en un ámbito tan complejo y tan exigente como sería la atención a usuario. En segundo lugar, se comentó la necesidad de que la cantidad y la calidad de los datos para una IA generativa exigía, en la mayoría de los casos, una filtración y una revisión de los datos previos. De tal forma que entendemos que no cualquier institución puede acometer un proyecto de implantación de inteligencia artificial sin previamente haber acometido un proyecto de depuración, de filtrado de datos. De tal forma que cuando la institución tenga un nivel de madurez lo suficientemente consolidado como para
abordar un proyecto de inteligencia artificial es cuando debería empezar a pensar cuál es el objetivo de la implantación de la inteligencia artificial. Y pongo entre paréntesis ponemos entre paréntesis y con interrogación el tema del coste, porque ya hemos visto en presentaciones anteriores que bueno, no solo es el qué se va a implantar, sino el cómo, el que tengas un LLM propio o que simplemente utilices un modelo ya genérico implantado en la universidad, nos va a hacer que el tema del análisis de costes sea totalmente diferenciado en un ámbito que en otro. También se comentó la dificultad de enseñar a la inteligencia artificial por la complicación que tenemos en la actualidad en cuanto a la debilidad real en la existencia de normas y los procedimientos lo suficientemente detallados en nuestras instituciones. Lo que obliga a que también tengamos una reflexión previa en nuestro ámbito, de tal forma que creo que la estamos haciendo en la mayoría de universidades, de tal forma que hagamos un primer proyecto en el ámbito del desarrollo, sería una recodificación de los procedimientos, digamos, que tenemos implementados. No solo para simplificarlo, sino para conseguir una agilidad, sobre todo, que se refleje en el usuario final y que después nos permita una implantación fácil en un proyecto tan complicado como es el de inteligencia artificial posterior, ¿no? También se destacó la importancia de definir perfiles de usuario muy bien definidos para conseguir la precisión en las búsquedas posteriores y todo esto deja de manifiesto que estamos en un ámbito de implantación de herramientas inmaduras, como también se dejó claro en las presentaciones anteriores, en periodos tan cortos como 3 meses, y que eso estamos en un nuevo entorno que no conocemos y que hasta ahora en los cuales no habíamos estado y nos sitúa en una situación complicada y poco conocida hasta ahora. En cuanto a los procesos de participación y consulta para involucrar a todas las partes interesadas en las decisiones relacionadas con el uso de la inteligencia artificial y, sobre todo, cuáles serían las políticas de implantación en la universidad para un uso ético y responsable de la inteligencia artificial, lo primero que se refleja es que hace falta un modelo de gobernanza en la institución para la implantación de la inteligencia artificial y el desarrollo de una labor pedagógica en cuanto a los equipos de gobierno para evitar lo que habíamos denominado algo así como caer en modas. Esto no es una moda, esto es algo que no es que haya venido para quedarse, es que ya es consustancial con lo que es la propia dinámica de la universidad y tiene que tener conciencia de esta implantación al más alto nivel de la institución. En segundo lugar, nos toca reflexionar sobre los objetivos que perseguimos antes de implantar la solución o la herramienta. Esto nos pasa en todos los ámbitos del día a día. Muchas veces queremos hacer la implantación sin realmente pensar por qué la necesitamos, ¿no? En este caso, hay que analizar muy claramente cuál es el objetivo que perseguimos en la institución con la implantación de la inteligencia artificial. Importante y trascendental en cuanto a la implantación, la designación de responsabilidades. Cuando lo implantemos, tendremos después casuísticas en las que tendremos que determinar, igual que ocurre en el Reglamento de Protección de Datos, determinar quién es el responsable tecnológico, quién es el responsable de los tratamientos de datos. En este caso va a pasar igual, porque cuando tengamos algún tipo de incidencia, ChatGPT no es el responsable, ni el responsable va a ser Microsoft. Aquí, cuando lo implantemos y cuando lo caractericemos y implantemos en el caso concreto de la universidad, los responsables somos los que lo implantemos, con lo cual para eso habrá que hacer una designación de responsabilidades y no simplemente pensar que es la herramienta la que tiene la culpa o el beneficio de lo que estamos montando. Y, en último lugar, se comentó la posibilidad de analizar, bueno, como hemos hecho en muchas ocasiones, hacer implantaciones en base a casos de éxito. Cuando alguien lo tiene implementado y veamos que
los objetivos se han cumplido y que realmente se han implantado con éxito en otros entornos. Esas pequeñas quick wins, digamos, deberíamos implantarlos, deberíamos aprovecharlos para después hacer la implantación en otras universidades, de forma que nos permita hacerlos con un porcentaje de éxito que ya contemplemos a priori desde el principio. Y en último lugar, hablamos de los temas legales y regulatorios y las medidas de control que podíamos plantear en cuanto a la implantación de la adopción de la inteligencia artificial en las universidades. El marco es complicado porque a día de hoy no tenemos legislación en la que apoyarnos. Ya se ha comentado que la normativa siempre está por detrás de los avances tecnológicos y de la rapidez con las que van, que estamos a la espera de una normativa concreta europea. Y que lo que sí podíamos ir haciendo, y en el taller se ha comentado, es la posibilidad de que, bueno, y lanzo el guante a partir del taller, la posibilidad de crear una especie de código ético en el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de las universidades, amparado por CRUEDIG, de tal forma que tuviéramos al menos, antes de que tuviéramos una reglamentación o como complemento a la reglamentación, que tuviésemos un código ético de uso de la inteligencia artificial en el ámbito de las universidades. Que nos basemos sobre todo en lo que ya tenemos el Reglamento de Protección de Datos, con lo cual es un marco estable que podemos utilizar mientras no tengamos aunque tendrá sus carencias evidentemente, pero que podremos utilizarlo como base para la aplicación de esta norma de regulación en este ámbito en las universidades. Hemos destacado también el problema que se nos plantea en cuanto al uso en el ámbito profesional y personal de herramientas y datos corporativos. Ya nos ha pasado en otras ocasiones que personal de la universidad ha utilizado herramientas de fuera en un ámbito profesional y lo contrario. Eso nos crea una serie de problemas que la normativa también tendría que acometer. Y finalmente, la necesidad de establecer los perfiles de usuario de forma muy bien definida para permitirnos el uso de la inteligencia artificial en este ámbito, aplicando además pedagogía y ética de uso a cada uno de esos perfiles de usuario. Bueno, en definitiva, es un entorno muy incipiente, muy nuevo, al que nos tenemos que adaptar con rapidez y que, en principio, toda iniciativa colaborativa entre nosotros, como este código ético que hemos comentado, pues creo que sería bien recibida. Y bueno, nada más, dar las gracias al equipo Disquetera 3+, 3,5 era, ¿no? Y muchas gracias a todos, sobre todo a todos los que han participado en el taller, que creo que ha sido muy instructivo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos llegado a unas conclusiones geniales, muy interesantes, y os doy las felicitaciones a todos por el trabajo que habéis desarrollado en un tiempo récord. Hemos recuperado todo el tiempo, así que creo que os habéis ganado que nos vayamos a comer. Lo único deciros una cosita, los que recogisteis la acreditación ayer, probablemente en la bolsa ya iba el libro de TIC 360, 350, que nos habían hecho llegar desde la CRUE, pero faltaban libros, con lo cual los que os hayáis hecho la acreditación hoy no lo tuvierais, están ahora, ya acaban de llegar en la mesa de acreditaciones, cogerlos sin ningún problema. Alguna persona me había pedido que quería tener alguno más, pues ahí están a vuestra disposición. Bajamos a la planta baja y comemos y continuamos a la tarde tranquilamente, ¿vale? Gracias.